Hola a todos, bienvenidos a nuestra séptima sesión de SAT-PS, Sistema de Proyectos. La agenda en esta sesión es la siguiente. Realizaremos la planificación de costes en grafos. La sesión anterior vimos en PEPS. Continuaremos con el costo de operaciones internas, externas, el costo de servicios. Sabemos que los servicios se difieren de las externas porque contienen un catálogo de servicios en SAP. Y finalmente terminaremos con lo que son operaciones de costos. Y veremos también ahí cómo realizar un cálculo de coste unitario en grafos. Muy bien, pasemos entonces a revisar la funcionalidad de la planificación de costes en grafos. Se calculan costes utilizando importes por unidad de tiempo, tarifas o bien precios. Es decir, para el cálculo de costes en grafos y operaciones, el sistema utiliza tarifas, sobre todo en el tema de operaciones internas, y están asociadas a un puesto de trabajo, o bien precios, que está más asociado al tema de servicios, materiales y similares. Por lo tanto, estos son los dos inputs que el sistema debe obtener y en base a ello calcular los costes. En los grafos, como vemos en la figura de la derecha, se pueden planificar, pues como ya vimos, operaciones internas, operaciones externas, servicios asociados a un proveedor, costos primarios, ¿no? Operaciones de costes, y también se pueden asignar materiales. Como vemos también ahí en la parte inferior, de forma resumida, ¿no? Tenemos las unidades que son las horas o las piezas, el precio, los elementos de coste en donde se van a almacenar estos datos del cálculo y el valor finalmente del costo. Esto de forma resumida, y debemos entender que el registro de costos se realiza ya sea a nivel de cabecera u operación, dependiendo de cómo esté configurado también esta parte en el sistema, ¿no? Nosotros estamos trabajando por costes a nivel de operación. ¿Qué condiciones previas debemos tener antes de calcular costes en grafos? Como ya hemos visto también, es importante realizar la programación de un grafo. ¿Qué consiste la programación de un grafo? Es en poder asignarle la duración de cada operación, ¿no? Las fechas de inicio y fin extremas, y lo cual sabemos va, según el escenario, ¿no? Va a actualizarse en las diferentes estructuras. Entonces, es muy importante que realicemos una programación de nuestro grafo y por ende de las operaciones. La variante de cálculo de coste, que se especifica a nivel de grafo o cabecera. La relevancia para calcular costes. Debemos indicar al sistema que es importante o aplica el cálculo de coste en una operación. Y finalmente el esquema de cálculo de coste que está asociado a los gastos generales. Vamos a revisar a detalle cada uno de estos puntos. Como ya lo indicaba, en la programación de grafo, pues debemos ya haber especificado las fechas y generado la programación, tanto para el grafo como para sus operaciones. Muy bien. En cuanto a la variante de cálculo de coste, que de pronto es un término nuevo para ustedes, la variante de cálculo de coste es un parámetro que está dentro de la pestaña de control, ¿no? De un grafo. Es más, hay variante de cálculo de coste plan y real, pero el que nos compete ahorita es el cálculo de coste plan, que de forma estándar se utiliza el PS02, que viene propuesto por el sistema. ¿Qué me permite? Pues obtener, ¿no? Esta variante. Comprende los parámetros para la valoración de materiales, servicios y actividades externas.
Es decir, este código de variante me lleva a una configuración que me permite saber cómo se va a obtener la valoración de los materiales, servicios y actividades externas, basado en lo que se tiene en el maestro de materiales en SAP, basado en lo que especifico directamente en la operación. Eso a nivel de configuración ya está expresado, ¿no? Y el sistema lo lee tal cual. Y otro dato que me determina la variante de cálculo de coste es el esquema de cálculo de coste, ¿no? Que está justo arribita nada más. En este caso es PP-PC1 y que a continuación, en el cuarto punto, veremos cuál es la funcionalidad del esquema. Como decíamos, es importante que las operaciones estén marcadas con la relevancia para calcular costes. Como lo hemos indicado anteriormente, cada operación contiene una clave de control. Existen 4 claves de control en SAP PS. Digo en SAP PS porque también existen claves de control en SAP PM, en mantenimiento, en SAP PP, en producción, en QM, y cada una de acuerdo a su eh, utilización. Bueno, para el caso de PS tenemos 4 claves porque existen 4 tipos de operaciones: trabajo interno, externo, operaciones de costes y operaciones de servicio. Estas 4, de forma predeterminada, ya vienen con el flag activado que nos indica que esas operaciones sí o sí van a generar coste. Sin embargo, puede ser que en caso no sea relevante, ¿no?, según el rubro del negocio, este flag esté desactivado, ¿no? Por lo general, en estos casos se crean nuevas clases claves de control, ¿no? Y de pronto se puede quitar este flag. Sin embargo, para el cálculo de costes es necesario. Tema de cálculo de costes. Este dato, entonces, me sirve para controlar el cálculo de unos costes particulares que son los recargos de gastos generales. Es decir, en base a mis costes, si se puede decir primarios, ¿no?, propios de una operación, se puede formular cómo será el cálculo de los recargos de gastos generales. Y eso lo podemos especificar a nivel de grafo o a nivel de operación de grafo, ¿no? Si lo especifico a nivel de operación, toma el de operación. Si no lo especifico a nivel de operación, se toma la clave o esquema de cálculo que está en la cabecera del grafo. Esto ayuda mucho en el tema de poder estimar los gastos generales. Entonces, ¿cuál sería el flujo de proceso para poder obtener y evaluar costes plan a un proyecto? Como hemos visto, lo primero es planificar actividades y recursos. Actividades de las diferentes modalidades: internas, externas, servicios y recursos que pueden ser materiales, puestos de trabajo, etc. Una vez realizado esto, con su respectiva programación del grafo previamente, entonces ya se pueden calcular los costes plan. ¿Cómo es que se generan o se calculan estos costes plan en el sistema? Cuando usted graba las diversas actualizaciones o modificaciones referidas a la planificación de actividades y recursos, o cuando usted directamente ejecuta la determinación de costes. Vamos a ver que dentro del entorno de trabajo existe un botón que tiene la forma de una calculadora que nos va a permitir ejecutar la determinación de costes cuantas veces deseemos, siempre y cuando hayan diferencias en algún precio, en alguna cantidad, en algún valor que genere costo plan. Finalmente, iremos a los sistemas de información propios de SAP PS, donde podremos hacer comparativos, donde podemos revisar los costes por periodos, por versiones,
similar a como hemos visto en los costos en PEPs. Al final, todo forma parte de los costos de proyectos. Cálculo de costes plan. A continuación, veremos entonces un esquema del proceso de cálculo de costes plan. En primer lugar, como sabemos, el grafo consta de diferentes operaciones. Pueden existir diferentes grafos dentro de un proyecto. Por lo tanto, el sistema lo primero que hace es armar una estructura cuantitativa en base a las diferentes operaciones y componentes de un grafo. En cada uno de ellos, en base a la clave de control y a la variante de cálculo de coste, pues define los criterios para obtener los precios. Estos precios, a su vez, multiplicado por las cantidades o valores ingresados en las operaciones, me determinará entonces los valores de costo plan, los cuales se especifican a nivel de clases de costes, como ya hemos visto. Y finalmente, con estos datos se podrán calcular, si se ha especificado, los gastos generales. De tal manera que se tendría ya los costes plan al 100%. A continuación, entonces, vamos a revisar el coste de operaciones internas, que como hemos visto es para trabajos que se realizan de forma propia, con recursos propios, dentro de un proyecto, ¿no?, de una empresa. Para el cálculo de costo tenemos dos datos importantísimos, como son el trabajo y el puesto de trabajo. El trabajo, que viene a ser las horas que voy a consumir, por lo general son horas, de un recurso, ¿no?, y lo cual iré notificando a medida que avance el proyecto. El puesto de trabajo es la entidad que me permite especificar información tanto de lo que es el calendario, tanto de lo que es la capacidad disponible, ¿no? Incluso se puede asignar personas dentro de este puesto de trabajo, porque un puesto de trabajo es una persona, una máquina o un grupo de ellos. Y lo más importante, dentro del puesto de trabajo tenemos el centro de costo, cuyo dato nos va a permitir luego eh, hallar la tarifa de cuánto es el costo de la hora en este puesto de trabajo. Entonces, estos datos son el input para poder generar los costes plan. Y ahora vamos a revisar en la pantalla justamente de una operación interna que tenemos el puesto de trabajo junto con su respectivo centro, el trabajo, que sería 100 horas en este ejemplo, y adicionalmente tenemos un dato que también viene desde el puesto de trabajo, o bien lo podemos especificar aquí, que es el activity type o clase de actividad, ¿no? La clase de actividad asociada al centro de costo del puesto de trabajo me determinará una tarifa. Y esa tarifa, multiplicada por las horas, especificado en el campo trabajo, entonces me dará el coste de esta operación interna, ¿no? Se resalta también la clave de control, en este caso es PC01, y que como hemos visto todas están eh, especificadas como relevantes para costos. En la parte inferior vemos la duración de la operación, porque previamente se ha debido realizar la programación del grafo y operaciones. De esta manera, entonces, se realiza el cálculo de coste en operaciones internas. Pasando al campo de las operaciones externas, que son trabajos que los brinda el proveedor, tenemos el siguiente flujo, ¿no? Y obviamente la estructura de los datos necesarios. Cuando hemos generado una operación externa, hemos podido notar que el sistema nos solicita un grupo de artículos, un grupo de compras, la cantidad del
el servicio en las unidades que se van a utilizar, pero sobre todo el dato que más nos interesa es el precio, ¿no? El precio unitario. Ese es el dato que el sistema, junto con la cantidad, ¿no?, utilizará para determinar el costo plan de la operación. Bueno, de forma resumida, ¿no?, y como conocimiento general, se muestra cuál es el flujo justamente desde que nace este costo plan, ¿no? Esta operación externa genera una solicitud de pedido y esta solicitud pasa por un flujo. Hasta el momento ahí se compromete un costo, ¿no? Se convierte en una orden de compra, sigue como un comprometido en el sistema y finalmente cuando se confirma este servicio, esta actividad externa, ya vienen los costes reales que veremos también más adelante, ¿no? Terminando con la facturación. Sin embargo, ahorita nos estamos abocando al coste plan, el que se genera inicialmente y producto del cual nace esa solicitud de pedido. De esta manera, entonces, entendemos cuáles son los datos y valores para el cálculo de coste de una operación externa. En la pantalla de la operación tenemos entonces el registro info. El registro info es un dato importante porque nos trae información del proveedor, del precio, incluso de las cantidades de este servicio, o en caso contrario lo podemos especificar en la operación, ¿no?, en los campos correspondientes. Y siempre va de la mano con una clase un elemento de coste, una clase de coste. Como en este caso se va a generar una solpe, nosotros podemos especificar, esa solpe se generará de forma inmediata, al liberar, o simplemente no se va a generar esa solicitud de pedido, sino cuando yo lo especifique. Ese campo está en la parte inferior y también tiene su clave de control que es PS02. Coste de servicios. Este tema es muy similar a las operaciones externas, como ya lo dijimos. El flujo es casi el mismo, solo difiere en el tema de que va a utilizar un catálogo de servicio, por lo tanto va a haber un código interno y la diferencia lo vamos a visualizar justamente en la siguiente pantalla. En esta pantalla podemos apreciar que existe un campito que dice existe servicio, ¿no? Hay un flag y en la parte inferior hay un botón que nos lleva justamente a la especificación de ese servicio. Si le damos clic en ese botón de especificación de servicio, pues nos llevará justamente a una pantalla en la cual estamos indicando, puede ser a nivel de ítem, pueden ser varios servicios con sus respectivas cantidades, sus valores límites de precio, y esta información luego pues la vamos a derivar hasta esta operación, ¿no? Por lo tanto, el sistema marcará que existe un servicio con ese flag, con ese check que vemos ahí resaltado, ¿no? Esa es la diferencia con la operación externa que no cuenta con un catálogo de servicios SAP. Y de esta manera, pues, los precios con las cantidades respectivas me generarán ese costo plan para el servicio. Finalmente tenemos las operaciones de costos. Según lo revisado en sesiones anteriores, en este tipo de operaciones podemos registrar datos adicionales, costos que no estuvieron en cuenta, y puede ser un solo valor, un solo monto, o también podemos registrar a un nivel detallado de un cálculo de coste unitario del grafo, similar a como vimos en los PEPs, donde se puede realizar un cálculo de coste unitario, también es posible realizarlo en grafos, y eso lo hacemos a través de la operación de costes.
Es decir, podemos indicar materiales, actividades, servicios, eh, sobre costos, servicios de transporte, etcétera. Y todo ello lo podemos incluir en esta operación. Obviamente, todo lo que hayamos especificado a nivel de detalle tiene un precio y una cantidad, y eso multiplicado y sumado nos dará finalmente el costo plan, pues, total de esta operación, lo cual veremos ya en los ejemplos a mayor detalle. ¿Ok? Entonces, de esta manera obtenemos esta información de costo plan para operaciones de costes. Muchas gracias entonces por su atención, y a continuación vamos a acceder al SAP para los ejercicios respectivos. Bueno, empezamos entonces con la parte práctica de planificación de costes en grafos. Para ello iremos a nuestra transacción matriz CJ20N, que ya la tenemos en la carpeta favoritos. Hacemos doble clic. Bien, dentro de los últimos proyectos tratados tenemos nuestro proyecto C-220 de implementación SAP, que vamos a ingresar haciendo doble clic. Antes de iniciar con la creación de las diferentes operaciones, recordemos que en sesión anterior, específicamente en la sesión de grafos y operaciones, ya habíamos planificado costes al planificar las actividades, ¿no? Y como reconocimiento de los parámetros que hemos visto en la parte teórica, vamos a ingresar a cada una de estas operaciones, identificando cada uno de estos valores a resaltar, y de esta manera tenerlos presentes al momento de realizar la creación de las diferentes operaciones. Por ejemplo, tenemos dentro de nuestro proyecto el grafo planificación de proyecto, ¿no? Dentro de este grafo planificación de proyecto, nosotros habíamos creado una operación interna. Ahí está. Esta operación interna, cuya información aparece en la pestaña propia, ¿correcto? ¿Cuáles son los datos más relevantes e importantes en una operación de tipo interna? Como vimos, es el puesto de trabajo. En este caso, el puesto de trabajo es Planific, y ese puesto de trabajo pertenece a un centro. En este caso es el centro 1000. Y junto con el puesto de trabajo tenemos el trabajo a realizar, que es de 24 horas. También hay un dato más abajo, que es la clase de actividad. La clase de actividad es un valor que se llena por defecto, que está ya registrado dentro del puesto de trabajo junto con el centro de costo, ¿no? Y que vamos a revisar en breve en cuanto chequeemos la planificación que ha sido generada previamente. Y en la parte más inferior tenemos también la programación que se hizo en esta operación, cuya duración es de 3 días. Repasemos entonces esos parámetros clave para poder planificar costes en grafos. Habíamos hablado entonces, y vamos a ir a nuestros grafos, planificación del proyecto. Dentro de este objeto, en la pestaña control, tenemos la famosa variante del cálculo de coste plan, ¿no? Esta variante de cálculo de coste, que justo acá estoy seleccionando, es la que nos permite determinar los parámetros para la valoración de los materiales o de los servicios, incluso de los gastos generales. Si bien es cierto, acá solamente vemos un código, tanto para el plan como el real, vamos a ver una configuración que es un poco ya más técnico, pero de todas formas
es preciso mostrarles para que se entienda cómo es que el sistema obtiene pues la información de las tarifas o precios según sea el caso. Para ello vamos a ir a esta transacción SPRO, donde tenemos pues la configuración de la parte de todos los módulos, pero específicamente vamos a ir a la parte de proyectos. Dentro de proyectos tenemos lo que es la funcionalidad de costes. Nos vamos hasta coste plan. Y en coste plan, dentro de cálculo de coste de grafos y operaciones, seguimos avanzando a cálculo de coste y llegaremos hasta las variantes de cálculo de coste, ¿no? Vamos a ejecutar este nodo y nos muestra pues la lista de variantes que existen aquí en SAP. La que nosotros hemos seleccionado en nuestro proyecto es la PS02, ¿correcto? Esta variante, bueno, viene desde el perfil justamente del grafo, ¿no? Ahora, damos doble clic y como habíamos visto en la parte teórica, dentro de la variante de cálculo de coste tenemos una variante de valoración, que es la de acá. Cuando ingresemos a esta variante de valoración, que es la 010, grafo plan, se abre otras pestañas, pero ya más conocidas porque se refieren, por ejemplo, a la valoración del material. Y acá, ¿qué es lo que me indica esta pestaña? Que hay prioridades, ¿no? Y hay estrategias para poder determinar, en este caso, el precio de un material. Cuando yo utilizo esta variante de cálculo del PS02 plan y yo planifico materiales, agrego materiales, el precio que toma el sistema en primer lugar busca el precio estándar. Si no encontrar un precio estándar, entonces buscará el precio medio variable, ¿no? En el caso de las actividades, por ejemplo, ahorita nos encontramos en una operación interna. Esta operación interna trabaja con un puesto de trabajo, ¿no?, que está asociado a un centro de costo y una clase de actividad. Entonces, aquí el sistema nos dice que la prioridad, y hay una sola, es tomar la tarifa plan como promedio de todos los periodos. Entonces vamos a ver a continuación, ¿no?, que el sistema efectivamente está tomando esta estrategia, esta tarifa plan, para poder obtener pues, el valor, ¿no?, de ese trabajo. Y fíjense que el sistema trabaja con la versión 0, ¿no?, a nivel plan y real. Y asimismo tenemos para lo que es su contratación, bueno, acá no hay especificada ninguna estrategia. En lo que es trabajo externo, por ejemplo, nos indica que la estrategia es primero tomar el precio que está en la operación, que hemos puesto en la operación. En caso contrario, toma el precio neto de la oferta. Y finalmente, dentro de la variante de cálculo de coste, tenemos el esquema de cálculo. El esquema de cálculo que está asociado a los recargos de gastos o costes generales. Y que es un poquito más, técnico aún, porque está basado en ciertas fórmulas ya a nivel interno. A ese detalle pues no lo vamos a revisar, pero la idea era poder compartir en esta práctica también parte de esa parametrización y que entendamos el motivo por el cual el sistema toma un precio, ya sea un servicio o trabajo externo, ya sea una operación de tipo interno que trabaja con una clase de actividad, o en el tema de planificación de algunos materiales, ¿no?, componentes de material. Muy bien, entonces eso para ampliar el concepto de variante de cálculo del coste. Entonces ahora tiene sentido este código, todo lo que este código representa, ¿no?, para la planificación de costes. Bien,
Por ende, es que también se llena este campo por defecto, porque ya está incluido dentro de esta variante de cálculo de coste plan. El otro valor importante dentro de una operación, y tomando como siempre este ejemplo de la operación interna, es la clave de control. Hay tantas claves de control como operaciones se manejan en proyectos. Y hemos visto que en proyectos tenemos 4 tipos de operaciones. Lo podemos visualizar justo en la parte inferior, en objetos individuales, operaciones. Tenemos internas, trabajo externo, costes y servicio. Para cada una de estas operaciones existe una clave de control. Y esta clave de control, bueno, acá vamos a ver un resumen de diferentes claves, porque las claves de control existen para otros módulos, ¿no? En este caso voy a seleccionar justo las 4 clases o claves de control de proyectos, ¿no? Que se corresponden con cada una de las operaciones que tenemos también a nivel de grafo. Y vamos a revisar, por ejemplo, dentro de la operación de trabajo interno, seleccionamos, le damos clic en info detallada y nos muestra en la parte inferior justo la información. Nos indica de que dentro de esta clave de control, esta operación nos permite programar, ¿no? Programar fechas, nos permite determinar necesidades de capacidad y este es lo principal, nos permite realizar el cálculo de coste. Si no tuviéramos este flag activo, esta operación sería un tipo estadístico o simplemente de registro de avances, más no calcularía algún coste o generaría algún coste en el sistema. ¿Ok? Bueno, hay otros parámetros, ¿sí? Pero el principal es el cálculo de coste. En realidad, todas las 4 operaciones que se manejan tienen este flag activado, tanto en trabajo externo como en operaciones de costes y en servicio. Entonces, por esa parte no tenemos problemas. Las 4 operaciones me van a generar el coste, plan en grafos. Ok, cerramos la ventanita. Entonces ya hemos visto 2 valores importantes. La variante de cálculo de coste plan, que está a nivel de grafo, y la clave de control, ¿no? Que son 4 claves por cada uno de los tipos de operaciones que podemos planificar. Ahora, continuando entonces con la planificación de una operación interna, ¿no? En una operación interna, entonces ya hemos visto que tenemos un puesto de trabajo y tenemos el trabajo que se requiere, así como la especificación de la duración de esta operación. Pero esto que habíamos planificado ya generó un coste plan. ¿Cómo podemos visualizar este coste plan que se generó en el momento que creamos nuestro grafo, nuestras operaciones en la sesión pues, anterior? Para poder visualizar los costes plan, podemos seleccionar esta operación, vamos al menú Tratar, vamos a Costes y le damos Comprobación individual. El sistema entonces empieza a obtener la información justo plan, nos muestra este reporte. El sistema considera que esta operación interna es un recurso de tipo E, tipo de posición E, que es una actividad interna. Recordemos que estos códigos los visualizamos cuando quisimos realizar dentro de un elemento P un cálculo de coste unitario, ¿no? Así, detallado, línea a línea, nos aparecen estos tipos de posiciones. Bueno, eso como un paréntesis. Entonces, una operación interna para el sistema dentro de la planificación es una actividad interna, tipo E. Esta operación entonces tiene una cantidad de 24 horas y se ha generado un valor de 120 pesos colombianos, en este caso. Y la consulta es, pues, ¿dónde obtuvo la información para obtener el valor total? Recordemos
Según la variante de cálculo de coste plan, esta operación interna trabaja con una tarifa, que es el promedio de la tarifa de todos los periodos del ejercicio. ¿Cómo yo ubico esta tarifa? Pues apoyándonos en este reporte, vámonos aquí a modificar la YUT. Ordenamos y vamos a agregar este campo que dice seco, centro de costo, clase de actividad. Una vez que le hemos agregado, confirmamos. Y justo acá lo tenemos. Dice, el centro de costo es planifica y la clase de actividad es MOB01, que es justamente la información que está en mi puesto de trabajo. Si yo lo reviso mi puesto de trabajo, vamos retrocediendo. Ese puesto de trabajo es planifica. Recordemos que para visualizar un puesto de trabajo, nosotros podemos ir a una transacción, que es la CNR3. En esta transacción especificamos el centro y el puesto de trabajo, en este caso es planific, de planificación. Como vimos, hay diferentes pestañas referidas a capacidades, a programación, a datos básicos, pero la que nos compete hoy es la pestaña de cálculo de coste. Y acá fíjense, tenemos justamente el centro de costo y la clase de actividad. Entonces, estos datos me van a servir para ir al módulo de controlling y obtener la tarifa. Porque la tarifa no se coloca por el lado de proyectos, sino que la tarifa es un valor que se registra en el módulo de costos de controlling. Pero debido a la integración que existe en SAP, yo tomo esa información desde PS. Entonces, con esta información vamos a ir a una nueva transacción, que es la KP26. Es una transacción de controlling. Y en esta transacción vamos a indicar, recordemos, que el sistema trabajaba según mi variante de cálculo de coste con la versión 0. Bueno, vamos a indicarle del 1 al 12 para ver de todos los periodos para el 2020. El centro de coste que quiero consultar es planifica. Bueno, la clase de actividad me apareció ahí por defecto. Damos Enter para que se actualice la descripción. Y bueno, para visualizar aquí una tarifa, le damos clic en este botoncito, pantalla de resumen. Aquí nos va a mostrar una línea, porque efectivamente es el resumen de todo lo que se ha planificado en el año, como un promedio. Y este es el valor que el sistema toma para calcular el coste plan en una operación interna que esté asociada al puesto de trabajo Planific, que tiene el centro de coste Planifica, y la clase de actividad MOB01, que es mano de obra directa. Muy bien. Si yo quisiera ver aquí también a nivel de cada mes, porque hay una tarifa también por mes, pues ahí vemos que justamente, ¿no? El promedio de todas las tarifas del mes es justamente 5, y es lo que está mostrando aquí a nivel de resumen. Y este es el valor que toma el sistema para poder calcular el coste plan. Muy bien, no vamos a grabar ahí datos, solamente estamos visualizando. Y pues de esta manera hemos corroborado, ¿no?, el motivo por el cual mi operación de planificación de costes tiene el valor de 120 pesos colombianos, ¿no?, que vendría a ser la multiplicación de las horas por la tarifa, 24 por 5, 120. Procedemos entonces a crear una nueva operación interna y poder verificar el momento en el cual se determinan los costes plan. Para ello vamos a la parte inferior, seleccionamos operación interna y arrastramos hasta el grafo que estábamos revisando, planificación de proyecto. Dentro de esta operación vamos a denominarla validación.
y vamos a colocar como puesto de trabajo un puesto de trabajo supervisor con una duración de 16 horas. Si queremos que estas horas se actualicen dentro de la duración, especificamos cálculo de duración como lo vimos anteriormente y de esta manera pues se ha obtenido la clase de actividad y la duración se calculó, 2 días, equivalente a las 16 horas de trabajo. Bien, ya tenemos entonces una nueva operación. Si nosotros revisamos la información de costes a nivel de grafo, pasar a costes, comprobación individual, tenemos entonces que ya estamos visualizando, ¿no?, el coste plan, que son las 16 horas por la tarifa de 5, igual a un valor de 80 COP. Y es porque esta operación ya tiene justamente los datos necesarios para generar ese coste plan. Si yo actualizo las horas, por decir, a 32 horas, que equivalen a 4 días en la parte de la programación, y vuelvo a verificar, vamos a nivel de grafo para que se visualice pues toda la estructura cuantitativa de costes de las operaciones, y aún no se ha reflejado o no se ha actualizado, porque esta actualización va a requerir que nosotros llamemos justamente en el menú tratar, costes, determinación de costes, actualización de costes. Vamos a darle clic. Se han determinado costes, dice en la parte inferior. Véase en el menú entonces tratar costes. Para eso vamos otra vez a la ruta que habíamos buscado. Y ahora sí, tenemos 32 horas, 160 COP. Vale aclarar que en el reporte anterior el sistema mostró solamente una línea porque era la que se había actualizado. Si queremos ver toda la información para ese grafo, seleccionamos, vamos al menú tratar, costes, y no sería actualizar sino determinar costes. Ajá. Vamos entonces ahora a costes, comprobación individual. Y ahí tenemos ya las dos líneas que corresponden a cada una de las operaciones de ese grafo, lo cual hace un total de 280 COP. De esta manera entonces hemos validado, hemos comprobado el cálculo de costes plan a nivel de operaciones internas. Ahora procederemos a ver en el caso de una operación de trabajo externo. Igualmente, habíamos ya generado una operación de este tipo, por ejemplo, en el caso de análisis de procesos, ¿no? Una operación que se refería al inventario de procesos, la cual se creó como una operación externa. La clave de control es PS02. En este caso, habíamos utilizado un registro info, y a partir de este registro info nos traía la información del proveedor, del grupo de compras, el grupo de artículos y el precio justamente de la operación externa. Le indicamos aquí la clase de coste y la cantidad de operación. Ahora, vamos a ver los costes que se generaron precisamente. Bueno, tenemos una cantidad de operación de 1 a un precio de 150.000, pues si vamos aquí a ver los costes, confirmaremos justamente ese monto, ¿no?
la cantidad por el valor total es el mismo, ¿no? Aquí están los datos del recurso, que es la concatenación del proveedor, el registro info y el centro. En este caso, el tipo de recurso es F, que se refiere a actividad externa. Es importante que tengamos en cuenta estos códigos para cuando se requiera registrar un cálculo de coste unitario, ya sea a nivel de estructura jerárquica o a nivel de grafos. Y el otro elemento importante es la clase de coste, ¿no? Que es la que hemos especificado y que almacena justamente dentro de la estructura cuantitativa la información por este servicio. Muy bien. Vamos entonces a crear igualmente una operación de trabajo externo para recordar también y visualizar cómo es que se generan estos costes. Seleccionamos para ello en la parte inferior la operación de trabajo externo y nos ubicamos nuevamente hacia este grafo. Vamos a darle la información, en este caso, ya no de un proveedor, sino vamos a indicarle manualmente los datos. El grupo de compras es un dato importante. Colocaremos que es el grupo de compras de servicios. El grupo de artículos. Vamos a colocar que busquemos uno de servicios. Vamos a hacer asesoría y consultoría. Y también indicamos el precio. 10.000 COP. La clase de coste, que sea también esta clase de coste. Y que sean sí, dos cantidades de operación. Muy bien, que sean dos. Listo. Nos faltó denominar. Aquí vamos a hacer la revisión de procesos. Como hemos completado todos los datos, el sistema pues no emite ningún mensaje. En caso contrario, nos pediría algún dato necesario. Hemos registrado justamente la información que se requería. Vamos a entonces determinar los costes para esta operación, yendo al menú Tratar, Costes, Determinar costes. Dice, se han determinado costes. Revisemos ahora entonces, para esta operación, cuáles son los costes. Y nos muestra justamente, bueno, como hemos dado determinar costes, nos muestra justamente las dos posiciones, ¿no? Del grafo. Tanto la de 150.000 como la de 20.000, bueno, cuyo precio unitario es de 10.000 por 2 días, hace un total de 20.000, sumado a los 150.000 de la operación que ya existía, el total sería 170.000 para este grafo, que cuenta con estas dos operaciones de trabajo externo. Entonces, de esta manera, también tenemos ahora ya una operación de trabajo externo. Ya hemos visto cuáles son los datos importantes. Esta operación de trabajo externo, al momento de la liberación, entonces nos va a generar una solpe. O bien podríamos indicar que sea el momento, ¿sí?, de que vamos a grabar para poder visualizar esta solpe. También lo podemos manejar de esa forma. Podemos entonces ir grabando ambas operaciones
Como ya tenemos aquí el botoncito almacenar temporalmente, vamos grabando. Y ok, recordemos que el sistema, en base a la variante de cálculo de coste plan, toma este precio, ¿no? El precio que se ha registrado en la operación. En caso contrario, decide en la variante tomar el precio neto de la oferta. Ok, entonces aquí tenemos la SORPE que se ha generado. Esta SORPE que se ha generado justamente está asociada a este servicio y a este precio. Continuamos entonces con la operación de servicios. La operación de servicios que habíamos generado era la de servicio de capacitación. En este caso, habíamos indicado justamente, bueno, el grupo de compras, el grupo de artículos, organización de compras, el plazo de entrega previsto y sobre todo habíamos especificado dentro del catálogo de servicios de SAP cuál era el servicio que se iba a utilizar, ¿no? Servicio de consultoría SAP, cuyo código es 3120 y una cantidad de 2, precio bruto de 5.000. Incluso tenemos ahí la clase de coste que recepcionaba ese servicio. Ok, hacía un total de 10.000 COP. Esta misma información podemos visualizarla acá, yendo al menú Tratar, Costes, Comprobación Individual, y nos mostrará el detalle de ello, ¿no? Bueno, justamente en este grafo, aparte del servicio, teníamos también la planificación de unos materiales, ¿no? Cuyo valor total es el que se muestra en el reporte. Ok, bien. En el caso de los materiales, el tipo de recurso es M. Bueno, retrocedemos y vamos entonces a validar, ¿no? En el caso de una operación nueva, para ver la generación de los costes. Y decimos operación de servicio, vamos acá a colocar hacia este grafo y vamos a dar que sea un servicio de reforzamiento. En este caso, vamos a revisar el grupo de artículos, parece que era el 007, grupo de compras, Z02, plazo de entrega de 3 días, presionamos Enter y nos envía justamente a la pantalla de catálogo de prestaciones o de servicios. En esta pantalla indicaremos cuál es el número del servicio. Bueno, vamos a buscarlo, no lo recuerdo ahora. Tenía que ver con servicio de consultoría. Vamos a colocar acá servicio. Hay varias entradas.
y utilizaremos el de consultoría. Una cantidad de 1, precio de 8.000, y por defecto ya a nivel de, de configuración ya nos trae la clase de coste asociada a este catálogo de servicio. En este caso es más automático, ¿no? En cambio, a una operación de trabajo externo, tú tienes que indicarle mayor información como la clase de coste. Aquí todo ya está enlazado. Entonces lo que hacemos es, volvemos atrás, y ahora este importe ya se ve reflejado en mi operación de servicio. Ya aparece el flag de que existe un servicio, ¿correcto? Y lo único que quedaría sería poder determinar los costes. Vamos a tratar costes, determinar costes. Se han determinado los costes. Vamos a ver, costes, comprobación individual. Y tenemos ahí entonces la línea de los 8.000 COP de un servicio de reforzamiento, ¿no? Para reforzar la primera capacitación, haciendo un total de 55.500 COP, ¿no? Teniendo en cuenta los materiales. Vamos a agregar incluso un material más, justo aprovechando que también aquí en este grafo utilizamos materiales, y poder validar el precio que está tomando del material. Volvemos. Vamos a asignar un material, que acá le denominamos componente de material. Arrastramos. De igual manera vamos a considerar ese material que estuvimos utilizando, que vemos que tiene un stop. El tipo de posición, vamos a ponerle N. Recordemos que para los materiales tenemos tipos de posición. El L es cuando es una posición de almacén y esto se decanta en una reserva. Y el N es una posición no de almacén, lo cual se decanta por lo general en una solicitud de pedido. Colocamos entonces aquí posición de no almacén y la cantidad que sería vamos a ponerle 10 por defecto, una solpe parágrafo, confirmamos, listo. De esta manera entonces, bueno, acá trae el precio, ¿no? Recordemos que no está trayendo el precio. Si no encuentra el precio estándar, está trayendo el precio variable de este material. Esto lo podemos verificar también en una transacción de MM. Vamos a visualizar este material en la transacción MM60. Seguro han ingresado ustedes anteriormente. Aquí podemos visualizar los datos de los materiales. Y efectivamente me está trayendo el precio del material. Este es el precio. En este caso es un precio variable. Según veo el control de precios es V, que es variable. Entonces, al no encontrar un precio estándar, lo que trae es el precio variable. Y ese es el precio que está mostrando acá, multiplicado por el número de unidades. Entonces haría un total de 25.000 COP. También está asociada aquí la cuenta, clase de coste, su grupo de compras, y lo cual vamos a poder visualizar también acá. Vamos a costes, vamos a seleccionar, perdón, la operación, tratar costes, determinar costes. Se han determinado los costes. Veamos entonces cómo se muestra ahora la información para este grafo, capacitación de usuarios. Y ya tenemos acá un material más, ¿no? Que hace, son 10 unidades, multiplicado por el precio que son 1.500, hace un total de 25.000 COP, y la suma total sería 80.500 COP.
Si se dan cuenta, de esta manera, esa estructura cuantitativa va creciendo y nos va permitiendo pues, tener un mayor detalle a nivel del grafo. De esta manera, entonces, queda también registrado. Vamos a grabar, ¿no?, esta operación y los materiales asociados. Excelente. Se ha actualizado. En este caso no se generó aún la solva porque hemos dejado que sea hasta a partir de la liberación. Y finalmente vamos a una operación de costes. Recordemos que las operaciones de costes nos permiten registrar algunos costes adicionales, complementarios. Puede ser un valor global o puedo detallarlo. En la sesión anterior, nosotros habíamos creado esta operación de costes y solamente le colocamos un importe, 2000 COP, con su clase de coste pues también respectiva y una duración de un día para la distribución de costes respectivo. Sin embargo, aquí tenemos un botoncito de cálculo de coste unitario, lo cual nos permite detallar aún más cualquier tema de coste. Entonces vamos a crear una operación de costes nueva. Seleccionamos la operación. ¿Ok? Vamos a colocarle entonces, este es un soporte segunda semana. Es el adicional del adicional. Y acá vamos a colocarle, bueno, una clase de coste. Creo que habíamos buscado acá alguna clase de coste relacionada. Vamos a revisar. Era. A ver. Y vamos a colocarle servicio de procesamiento de datos. Ok. Y ahora no le vamos a colocar un importe total, sino que vamos a decirle que vamos a especificar. Vamos a especificar. Para poder especificar un cálculo de un coste unitario, o sea, más detallado, eso se graba en una variante de cálculo de coste, que para grafos es la PS05. Confirmamos esta ventana y nos muestra una pantalla muy parecida al cálculo de coste unitario que hicimos también para la estructura jerárquica, ¿se acuerdan? En la transacción CJ40. Ok, aquí vamos a agregar dos recursos. Por ejemplo, un material y un servicio. Por ejemplo, vamos a agregar este material, el centro, enter, un cable. Vamos a indicar que sean pues 10 unidades. La clase de coste ya está aquí, lo cual hace un importe total de 20.000 COP. Y finalmente vamos a colocarle acá un servicio. Recordemos que los servicios, para no olvidarnos, podemos visualizar acá que es N, prestación de servicios. Vamos a buscar un servicio.
y vamos a colocar aquí que sea también de consultoría. Presionamos Enter, nos pide que indiquemos la clase de coste. Vamos a indicar esta clase de coste y le indicamos aquí que va a ser 2. Y el precio no nos muestra, es un servicio que estamos indicándole manualmente. ¿No? Vamos a decirle que es por 7000 COP. Ojo que cuando ingresamos un dato manual, acá se activa un flag que nos dice que es un precio que le hemos registrado pues, directamente aquí, ¿no? No lo ha traído del sistema. Regresamos. ¿Desea grabar los datos? Sí. Y acá la clase de coste que habíamos especificado, pues ya no está porque dentro de este cálculo de coste unitario ya tiene sus parámetros de clase de coste, ¿no? Hay dos clases de costes, tanto para el material como para el servicio. El valor total es 20.000 más 14.000, que haría un total de 34.000 COP, ¿no? Nuevamente, tratar costes, determinamos costes y vamos a visualizarlos. Y aquí está, ¿no? Acá se muestra a nivel de detalle, porque esto es por clase de coste. Bueno, este es el primer servicio adicional que habíamos registrado anteriormente y ahora se muestran ya los dos nuevos que están a nivel de detalle, ¿no? El tipo de posición es C para los tres. Y veamos a qué se refiere C. Como vemos, no aparece justamente aquí el código porque ese C se representa que es a nivel de cálculo de coste unitario, ¿no? Y el detalle lo vemos ingresando justamente en la calculadora, como ya lo hemos visto, ¿no? Es ahí donde se ve el detalle del recurso en sí. Bueno, grabamos nuevamente. Y de esa manera hemos actualizado nuestra última operación de costes. Y bueno, también tenemos una segunda opción para visualizar los costes, donde se hace un comparativo de plan versus real. También acá en la CJ20N. Para ello seleccionamos una operación. Por ejemplo, planificación. Vamos al menú tratar, costes, plan real, operación elemento. De esta manera se muestra un reporte muy parecido al que ingresábamos en la opción comprobación individual, pero aquí ya se muestra el comparativo, el coste plan versus costes reales, con su respectiva desviación. También aparece la clase de coste y otros datos adicionales que podemos agregar desde la modificación de la URI. Este modo también es importante para hacer los comparativos. Puedo ingresar a nivel de cualquier tipo de operación, ¿no? Me sirve para cualquier tipo de operación. Cuando lleguemos ya a los costes reales, comprobaremos también las desviaciones, ¿no? Por cada operación. Esto también lo vamos a ver en el sistema de información ya a nivel resumido, ¿no? Como totalizado por cada P, por cada grafo y clase de costes. De igual manera, entonces aquí también podemos ver para esta operación los costes. Plan versus real. Muy bien.
Y por último, vamos a generar un escenario de error en la determinación de costes, porque también se puede presentar este escenario en nuestra operación de proyecto. Y para ello vamos a ir a la operación, por ejemplo, planificación. Esta operación vamos a indicarle a nivel de las fechas que va a iniciar, por poner un caso extremo, el 2 de enero del 2021, ¿no? De esta manera queremos forzar un error en el sistema. ¿Qué error? Es justamente el procedimiento que queremos saber para visualizar el detalle de cualquier error que se genere en la determinación de costes. Si yo actualizo, como sabemos, dentro de las operaciones hay limitaciones y yo puedo, más allá de las fechas que coloqué, yo puedo especificar, ¿no?, un inicio de manera pues arbitraria, puntual. Estoy indicándole que inicie recién el próximo año. Si yo entonces vengo al menú de costes para determinar los costes, lo más probable es que me genere un error por algún tema de configuración en este año. Efectivamente, dice, existe mensaje de sistema en determinación de costes. Cada vez que a mí se me genera algún error por algún cálculo de los costes, eso se guarda en un log. Y esto yo lo puedo revisar pues a un detalle siguiendo la siguiente ruta. Confirmamos el mensaje y vamos a ir a la ruta de menú, que es menú detalle. Vamos a logs. Hay logs por programación. Cuando estuvimos viendo la programación también era probable que se presenten errores. Hay log para la determinación de costes, que es lo que estamos probando ahorita, en la liberación y en la disponibilidad, en la verificación de la disponibilidad de materiales. En estos 4 casos, el sistema te genera un detalle del error. Ahora lo que queremos ver es por qué no nos permite determinar costes para el 2 de enero del 2021 en la operación de planificación. Le damos clic en determinación de costes y ahora sí nos bota el mensaje de error, ¿no? Nos dice log del 5 de noviembre, no es de información, no es tipo de advertencia, es un error que nos indica que la versión 0, que es la que trabaja para lo que es plan irreal, coste plan irreal, para el ejercicio 2021 no está definida, ¿no? Este es un tema, como ustedes saben, PS trabaja de la mano con costos, con controlling, y a nivel de pues, configuración, la versión 0 no ha sido actualizada en el ejercicio 2021, ¿no? Lo cual decanta en un error en la determinación de costes. Entonces, ¿cuál es el procedimiento acá? Es poder coordinar con el área respectiva, ¿no?, y que se pueda ampliar esta versión para el ejercicio que se requiere, operativamente hablando. Pero acá ya tenemos el detalle, ¿no? Incluso, volvamos a entrar a este log, le vamos a dar doble clic y acá nos da un mayor detalle. La versión 0 no está definida en la sociedad de controlling CO01 para el ejercicio 2021. Para todas las versiones reales que se actualizan para la valoración paralela, se deben actualizar los parámetros de versión dependientes del ejercicio. Procedimiento: actualice los parámetros de versión dependientes del ejercicio, de la versión 0. Incluso acá nos da el enlace para esa parametrización. Pero por tema de roles es probable que usted no pueda llegar hasta ahí. Si no, eso lo hace la persona indicada, la responsable de costos en la empresa donde esté desarrollando este proyecto. Bueno, de esta manera hemos forzado este error con el fin de poder visualizar justamente lo que el error generado, ¿no? Entonces, vamos a salir sin grabar esto último. Y ahora sí procederemos a ver los reportes en el sistema de información.
Para ello vamos a la ruta de menú, finanzas, sistema de proyectos, sistema de información. Buscamos la carpeta controlling, carpeta costes, referente al plan. Vimos la vez anterior de jerarquía, incluso de clases de costes, porque en los PEPs también podíamos planificar costes primarios. Y lo que hemos planificado a nivel de grafos es a nivel de clases de coste, como hemos podido ver justamente en los detalles de planificación por la CJ20N. Pero ahora vamos a verlo en forma resumida. Y vamos a ingresar al mismo reporte que vimos anteriormente para la estructura PEP. Ahora, con todo lo que se ha generado con los grafos. Ok. Primero, consultemos a nivel de proyecto. ¿Cómo estamos? La sociedad CO, la versión que es la versión 0 para plan irreal, el ejercicio y el periodo del 1 al 12. Clic en ejecutar y el reporte nos muestra que tenemos un acumulado de 295.750 COP como plan del proyecto. Pero aquí, ¿cómo saber cuál es lo que era PEP y cuál es lo que era grafo? Entonces, para solamente analizar lo que es grafos, vamos a abrir una nueva ventana, porque aquí está todo lo que se ha registrado por clase de coste, ya sea a nivel de PEP o grafo. En esta nueva ventana vamos a ir también, vamos a buscar en primer lugar qué grafos pertenecen a este proyecto en la transacción CN46N, donde podemos obtener un resumen de grafos. Especificamos el proyecto, clic en ejecutar, y por ende nos aparecerán los grafos que pertenecen al proyecto. Vamos a seleccionarlos, control Y. Bueno, si le damos más de un clic nos va a llevar al dato maestro del grafo. Seleccionamos y vamos a abrir una nueva ventana para luego hacer el comparativo. Esa nueva ventana también vamos a ir a la misma ruta, sistema de proyectos, sistema de información, controlling, la carpeta costes, estamos en el plan por clase de coste y el reporte. El reporte que termina en 543. En este reporte vamos a omitir el proyecto y especificar solamente los grafos. Vamos aquí a la flechita de valores múltiples y pegamos los grafos y clic en ejecutar. Corroboramos los datos de selección que son justamente para el ejercicio y periodos correspondientes en la versión 0, sociedad CO 001, y ejecutamos. Como resultado tenemos entonces, y lo vemos en el lado izquierdo, las carpetas que representan a los grafos con sus operaciones respectivas, ¿no? Podemos visualizar ahora las operaciones que hemos generado hoy día en esta sesión, como es el proceso de validación, que sumó 160 COP, el proceso de revisión de procesos, ¿no? Esta operación de trabajo externo, que sumó 20.000 COP, la operación de servicio que fue de reforzamiento, ¿no? En la capacitación, que fue por un total de 33.000 COP, y la otra operación que generamos fue la operación de costes, donde aplicamos también el cálculo de coste unitario, y ahí están justamente las dos clases de costes que sumaban un total de 34.000 COP. Todo esto entonces, si vamos hasta arriba, nos
nos da un total de 287.620. Y a nivel de PEP tenemos un total de 295.750. Esa diferencia es la que justamente ha sido planificada en los elementos PEP y no en los grafos. Vamos entonces a obtener esta diferencia. Vamos a abrir un Excel, solo para corroborar nada más, en realidad. En este Excel vamos a colocar entonces el total a nivel de PEPs, que es 295.750. Y colocaremos luego el total del importe solamente de grafos. Y haremos la diferencia, es 8.130, ¿no? Esa es la diferencia, 8.130. Listo. Esta diferencia, ¿cómo la podemos validar? Lo que podemos hacer es ir a la transacción de planificación de la CJ40. Bueno, es un reporte al final. Especificamos el proyecto que hemos trabajado en la versión 0, evidentemente. Y pues acá aparece justamente el importe de grafos, porque esa es la columna del importe de grafos. 287.620, que se corrobora con el importe de los grafos, ¿no? 287.000, estamos conformes. Ahora, ¿dónde está la diferencia de 8.130? Está aquí. A nivel de estructura de jerarquía, hicimos una planificación de costes primarios, por clase de coste, y también por cálculo de coste unitario, ¿no? En estas dos. Sumando, entonces, estos importes, que también fueron a nivel de clase de coste y a nivel de cálculo de coste unitario, ambos suman, nos debería dar el total de 8.130, ¿no? Entonces es 4.500 más 100 más 2.000. Más 1.530, me parece. ¿Sí? Eso nos da un total de 8.130, ¿no? Que justamente es el importe que hemos hallado que como diferencia, ¿no? Entonces, esto como para que nos quede un poco más claro la CJ40. En la CJ40 me muestra información totalizada, ¿no? Tanto de lo que hay en grafo como de lo que se ha planificado a nivel de PEP. Y aparte de ello, a nivel de estructura, solo por estructura también puedo planificar costes. Entonces, son diferentes ámbitos, columnas, que es importante que las sepamos leer. Muy bien, solamente hemos entrado a visualizar y todo esto para el año 2020. Recordemos que un proyecto puede tener también periodos, varios periodos, varios ejercicios para trabajar. Bueno, entonces de esta manera tenemos la información de planificación de costos en grafos, ¿no? Más adelante, entonces, entraremos en la siguiente sesión a la parte de presupuestos, donde ya empezaremos a validar de esta planificación. Continúo con lo mismo, me bajo un poco en la planificación, le subo a la planificación y eso lo veremos también en presupuestos. Gracias por su atención y hasta la siguiente sesión.